Informamos al segunda carrera de Le informamos al público que en la segunda carrera, la competencia internacional, no serán de la partida el 3, el 10, el 11 y el 12. Reiteramos esta importante información. En la segunda carrera no serán de la partida el 3, el 10, el 11 y el 12. Medio en el medio. Tres minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el Pi 5, 10.000 el costo y cuyo pozo ya supera los 6 millones de guaraníes.
Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, cuyo pozo ya supera los 7 millones de guaraníes. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Ya tenemos campana de largada. Y largaron. Salen agrupadas las competidoras, tratan de enseñar el camino. La número 2, Carol, cabeza ventaja sobre la número 3, Joya Secreta. Tercera se desempeña la número 4, Storm Marioneta. Cuarta viene accionando la número 5, Hija de la Luna. Cierra la marcha por dentro la número 1, Secretaria. Las competidoras dejaron atrás la señal indicatoria de los 600 metros. La número 2, Carol. Pequeña ventaja sobre la número 3, Joya Secreta. Mejora por fuera el 4, más abierto el 5 y están en la recta final. Últimos 450 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera. La número 2, Carol. Cabeza ventaja sobre la número 3, Joya Secreta, que va resueltamente su búsqueda. Abierta, gana terreno la competidora número 4, Storm Marioneta. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera. Varias competidoras en lucha por la primera ubicación. Por dentro 2, Carol. Su costado exterior la número 3, Joya Secreta. Más abierto la número 4, Storm Marioneta. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. Domina la número 3, Joya Secreta. Estira ahora cuerpo de ventaja sobre la número 4, Storm Marioneta. Tercero 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primera la número 3, Joya Secreta. Segunda la número 4, Storm Marioneta. Tercera la número 2, Carol. Cuarta la número 1, Secretaria. Quinta y última la número 5, Hija de la Luna. Tiempo empleado por la ganadora, 49 segundos, 77 centésimas. Ganada por un cuerpo y un cuarto. De la segunda a la tercera, 2 cuerpos. Dividiéndose por ganador del 3, 11.500 guaraníes. Llave directa 3-4, 64.400 guaraníes. Trifecta 3-4-2, 63.400 guaraníes. Pick 5 en su primer pase lo asaltaron 517 boletos, su valor 18.400 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera.
Ya tenemos en pantalla la señal en vivo en directo desde Aqueduct, donde se va a disputar nuestra segunda carrera del programa oficial. No corren 3, 10, 11 y 12, competencia sobre 1200 metros en pista de arena. Favorito se muestra el 9, Shen Lu, seguido en las apuestas por el 5, Necessary and Trooper. Y tercer jugado se muestra el participante número 8, Jens Kiss. 19 minutos y finalizan las apuestas.
En esta segunda carrera está en juego la apuesta AAA, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. En esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Ha quedado todo listo. Y largaron. Parte con desventaja al número 4 a tiempo que sale en señal en camino. El participante número 9 le toma pequeña ventaja al 1. Gana terreno rápidamente entre ellos el número 5, quedando en la cuarta ubicación expectante el 7, más abierto el 8. Descontado los primeros metros de la prueba. Suma el comando del lote. El número 5 le toma cuerpo de ventaja al número 7 que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el 1. Cuarto viene accionando el 9. En la quinta ubicación mejora el número 8. Los competidores descontaron los primeros 400 metros de la prueba con el número 7, ahora enseñando el camino Pescuezo, ventaja sobre el número 5, tercero se desempeña mejorando el número 9, en la cuarta ubicación lo hacen apareados el 1 y el 8, los competidores en mitad del último codo con el número 7, Miss Bourbon, cuerpo de ventaja sobre la número 9, Saint Lou, en la tercera ubicación se desempeña por dentro el 5, cuarto viene accionando el 8, en la quinta ubicación el 1 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 7, Miss Bourbon intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 5, en la tercera ubicación se desempeña el 9, descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, la número 7, Miss Bourbon, 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 9 que insiste por fuera, tercera se desempeña el 5, descuentan ya los últimos 100 metros de carrera, la número 7, Miss Bourbon y Dylan Davis logra tirar cuerpo de ventaja sobre la participante número 9, en la tercera ubicación el 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el 7, Miss Bourbon. Segunda la número 9, Saint Lou. Tercera la número 5, Necessary and Proper. Cuarta la número 1, Lady Lawrence. Tiempo empleado por la ganadora, minutos 12 segundos 27 centésimos, ganada por un cuerpo. De la segunda a la tercera, varios cuerpos. Dividendos. Por la ganador, vacante. Llave simple 7997, 49.500 guaraníes. Duplo 37, 4 aciertos, 200, 1.200 guaraníes. Primera triple, acertaron 33 boletos, valor de enganche 75.800 guaraníes. Y el segundo pase de la apuesta PIC 5, lo acertaron 92 boletos, su valor 110.700 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera. Y les recordamos al público apostador, en esta tercera competencia está en juego la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. Gran premio precoces nacionales para hembras.
Le informamos al público apostador, en esta tercera carrera está en juego la apuesta Sport, 5.000 el costo y ya tiene un pozo inicial de 400.000 guaraníes. Retiramos 400.000 guaraníes, pozo inicial de la apuesta Sport de esta tercera carrera. Están en la pista principal las competidoras del Gran Premio Precoces Nacionales para las hembras. La número 2, With God Help, Fidelino Valdés, 55 kilos. La número 3, Indian, Ariel Sanabria, 55 kilos y medio. La número 4, Panambi, Arnaldo Portillo, 55 kilos. La número 5 es Demoledora, Jorge Benítez, 55 kilos. La número 6, Auténtica, Marco Rivas, 55 kilos. La número 7, en Baracá, Leonardo Jiménez, 55 kilos. Y la número 8, Forajida, con la conducción de Juan Figueredo, 55 kilos. En esta tercera carrera arranca el PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En esta tercera carrera está en juego el pick 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. La apuesta es por 5.000 el costo, pozo inicial 400.000 guaraníes. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en tercer pase la apuesta PIC 5. El enganche tiene un valor de 110.000 guaraníes y juega por un pozo que ya supera los 8.300.000 guaraníes. La apuesta es por 5.000 el costo, 400.000 guaraníes de pozo inicial. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Solicitamos al público apostador agilizar las apuestas, ya que exactamente en 3 minutos finalizan indefectiblemente las apuestas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. ¿Está todo listo? Largaron el Gran Premio Precoces para hembras. Sale decididamente a enseñar el camino por el lado exterior de la pista. Participante número 8, forajida, pequeña ventaja sobre el número 4. Panambique asume el comando de lote. Estira pequeña ventaja sobre la número 8, forajida. Tercera se desempeña la número 3, Indian. Descontados los primeros 300 metros de la prueba. Por fuera la número 4, Panambique, pequeña ventaja sobre la número 3, Indian. Entre ambos se desempeña la número 8, forajida. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Por dentro la número 3, Indian. Por fuera la número 8, forajida. Más abierto el 4, Panambique. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Por dentro el 3, por fuera el 8, más abierto el 4. Pocos metros para el disco. Por fuera el número 4, Panamí, cuerpo de ventaja sobre el número 3, tercero el 8 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primera la número 4, Panambi. Segunda la número 3, Indian. Tercera la número 8, Forajida. Cuarta la número 5, Demoledora. Quinta la número 6, Auténtica. Sexta la número 2, With God Help. Tiempo empleado por la ganadora, 34 segundos, 72 centésimas. Ganada por 3 cuerpos y medio. La segunda, la tercera, medio cuerpo. Dividiéndose por ganador del 4, 52.600 guaraníes, llave directa 4-3, 238.000 guaraníes, trifecta 4-3-8, 72.700 guaraníes, duplo 7-4, 6 aciertos, 185.500 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 4, acertaron 54 boletos, su valor 92.600 guaraníes. Segunda triple, acertaron 9 boletos, valor de enganche 277.800 guaraníes. Tercer pase del PIC 5, lo acertaron 9 boletos, valor de enganche 1.314.700 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la tercera carrera.
Le informamos al público apostador: en esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes pozo garantizado. También el Sport, nuevamente 5.000 el costo y 400.000 guaraníes de pozo inicial. Está en juego el cuarto pase de la apuesta PIC 5, el enganche tiene un valor de 1.314.000 guaraníes, juega por un pozo de más de 9.400.000 guaraníes. 10 minutos y finalizan las apuestas. En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están saliendo en la pista principal los competidores del Gran Premio Precoces Nacionales para los machos. El 1, Marco Rivas, 55 kilos. El 2, Magnate, César Mora, 55 kilos. El 3, Predestinado, José Romero, 55 kilos. El 4, Strong Fury, no correrá. El 5, Magnífico, Jorge Benítez, 55 kilos. El 6, Insignia, Juan Figueredo, 55 kilos. El 7, Azul Especial, Leonardo Jiménez, 55 kilos. El 8, Doutorciño, Ariel Sanabria, 55 kilos. Y el 9, Fantástico, Arnaldo Portillo, 55 kilos. En esta cuarta carrera está en juego la Triple B, 10.000 al costo, 3 millones de guaraníes, el pozo garantizado. Rogamos al público agilizar las apuestas, ya que en 10 minutos exactamente finalizan las apuestas.
En esta cuarta carrera está en juego la Triple B, 10.000 de costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Informamos al público, se acaba de borrar de la quinta carrera el número 6 Blue Marlin. Reiteramos, se borra de la quinta carrera el número 6 Blue Marlin. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Agilizamos al público apostador a agilizar las mismas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el Gran Premio Precoces para los machos. Salen muy juntos los competidores, trata de enseñar el camino al participante número 8, pequeña ventaja sobre el 5. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 7, descontado los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera. Número 5, pequeña ventaja sobre el 7. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 6, quedando en la cuarta ubicación el número 8, descontado los primeros metros de la prueba. El número 5, magnífico, 2 cuerpos de ventaja sobre el número 7. En la tercera ubicación se desempeña por dentro el 6, descuenta ya los últimos 100 metros para el disco número 5, magnífico, 2 cuerpos de ventaja sobre el 7. Tercero el 6, pocos metros para el disco número 5, magnífico, y Jorge Benítez, amplias ventajas sobre el 7. En la tercera ubicación el 9 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera: primero el número 5, Magnífico. Segundo el 7, Azul Especial. Tercero el 9, Fantástico. Cuarto el 6, Insignia. Quinto el 8, Doctor Signo. Sexto el 2, Magnate. Tiempo empleado por el ganador: 34 segundos, 38 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos es por el ganador del número 5, 78.500 guaraníes. Llave directa 5-7, 815.500 guaraníes. Trifecta 5-7-9, 273.000 guaraníes. Duplo 4-5, 3 aciertos, 400.000 guaraníes. Primera triple aceptaron 37 boletos, valor de enganche 101.400 guaraníes. Segundo pase de la apuesta PIC 4, aceptaron 5 boletos, su valor 1.000.000 de guaraníes. Triple que finalizaba con 2 aciertos, 1.218.000 guaraníes. Y el PIC 5 en su cuarto pase ha quedado vacante en los monitores de desarrollo de la cuarta carrera.
Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera. 1000 metros la distancia, prueba para caballos de la 10ª categoría. En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Informamos al público, aumenta el pozo garantizado de la última triple que arranca en la sexta carrera a 23 millones de guaraníes. Reiteramos esta importante información, aumenta el pozo garantizado de la última triple a 23 millones de guaraníes.
En los monitores se va a volver a mostrar el desarrollo de la cuarta carrera. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 7. Patotero, pequeña ventaja sobre el número 1, Mbappé. Tercero se desempeña por fuera, ganó terror rápidamente el número 5, Sidonius. Entre ambos el 4, Máximo. Descontar los primeros metros de la aprobación cuando el lote número 5, Sidonius. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, Patotero. Tercero se desempeña el número 4, Maximus. Cierra la marcha el 1, Mbappé. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 600 metros con el número 5, Sidonius. Pequeña ventaja sobre el 7, Patotero, que va en su búsqueda. Tercero mejorando lo hace el 1, Mbappé. Cierra la marcha el 4, Maximus, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 7, Patotero intenta la disparada, lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 1, Mbappé, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero por dentro se desempeña el número 4, Maximus. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco número 7, Patotero firme la delantera, lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 1, Mbappé, que insiste por fuera. Tercero lo viene haciendo el número 4, Maximus. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco número 7, Patotero firme la delantera, varios cuerpos de ventaja sobre el 1, Mbappé, pocos metros para el disco, el 7, Patotero y Juan Figueredo. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 1, Mbappé, tercero el 4 y cruzaron el disco.
Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 7. Pato Otero, pequeña ventaja sobre el número 1, Mbappé. Tercero se desempeña por fuera, ganando rápidamente el número 5, Sidonius. Entre ambos el 4, Máximo. Descontar los primeros metros de la aprobación cuando el lote número 5, Sidonius. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, Pato Otero. Tercero se desempeña el número 4, Maximus. Cierra la marcha el 1, Mbappé. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 600 metros con el número 5, Sidonius. Pequeña ventaja sobre el 7, Pato Otero, que va en su búsqueda. Tercero mejorando, lo hace el 1, Mbappé. Cierra la marcha el 4, Maximus, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 7, Pato Otero intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Mbappé, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero por dentro se desempeña el número 4, Maximus. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco número 7, Pato Otero firme la delantera, lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Mbappé, que insiste por fuera. Tercero lo viene haciendo el número 4, Maximus. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco número 7, Pato Otero firme la delantera, varios cuerpos de ventaja sobre el 1, Mbappé, pocos metros para el disco, el 7, Pato Otero y Juan Figueredo. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 1, Mbappé, tercero el 4 y cruzaron el disco. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 7, Pato Otero, pequeña ventaja sobre el número 1, Mbappé. Tercero se desempeña por fuera, ganando rápidamente el número 5, Sidonius. Entre ambos el 4, Máximo. Descontar los primeros metros de la aprobación cuando el lote número 5, Sidonius. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, Pato Otero. Tercero se desempeña el número 4, Maximus. Cierra la marcha el 1, Mbappé. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 600 metros con el número 5, Sidonius. Pequeña ventaja sobre el 7, Pato Otero, que va en su búsqueda. Tercero mejorando, lo hace el 1, Mbappé. Cierra la marcha el 4, Maximus, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 7, Pato Otero intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Mbappé, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero por dentro se desempeña el número 4, Maximus. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco número 7, Pato Otero firme la delantera, lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Mbappé. Marcador oficial de la quinta carrera: primero el 7, Pato Otero; segundo el 1, Mbappé; tercero el 4, Maximus. Tiempo empleado por el ganador: minutos 3 segundos, varios un cuerpos de centésimo. ventaja Ganada sobre el 1, por Mbappé, pocos metros varios para el disco, cuerpos, el 7, segundo Pato al Otero y tercero, Juan varios Figueredo. cuerpos. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 1, Mbappé, tercero el 4 y Dividendos cruzaron por el el ganador del disco. 7, 18.100 guaraníes. Llavereta 7-1, 34.300 guaraníes. Duplo 5-7, 400, 200, 83.700 guaraníes. Primera triple le acertaron 39 boletos, su valor 48.100 guaraníes. La segunda triple le acertaron 18 boletos, valor de enganche 258.000 guaraníes. Tercer pase el pick 4 acertó un solo boleto, valor de enganche 5.388.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la quinta carrera, y les recordamos al público apostador que en esta sexta carrera arranca la última triple. 40.000 es el costo y 23 millones de guaraníes, pozo garantizado. Reiteramos, 23 millones de guaraníes, pozo garantizado. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 7, Pato Otero, pequeña ventaja sobre el número 1, Mbappé. Tercero se desempeña por fuera, ganando rápidamente el número 5, Sidonius. Entre ambos el 4, Máximo. Descontar los primeros metros de la aprobación cuando el lote número 5, Sidonius. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, Pato Otero. Tercero se desempeña el número 4, Maximus. Cierra la marcha el 1, Mbappé. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 600 metros con el número 5, Sidonius. Pequeña ventaja sobre el 7, Pato Otero, que va en su búsqueda. Tercero mejorando, lo hace el 1, Mbappé. Cierra la marcha el 4, Maximus, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 7, Pato Otero intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Mbappé, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero por dentro se desempeña el número 4, Maximus. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco número 7, Pato Otero firme la delantera, lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Mbappé, que insiste por fuera. Tercero lo viene haciendo el número 4, Maximus. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco número
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 23 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 10 minutos y se cierran las ventanillas. Natalio Goldenberg se llama, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Que no te acuerdas? Golden te escuché ahí, dijo Jorge, y ahí me acordé. ¿Qué te diga el apellido, Julio? Ahí viene. Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera. El 1, Trago Fuerte, José Romero. El 2, Curioso, Leonardo Jiménez. El 3, Perfume de Rosal, Carlos Vera. El 4, Aila Secura, Jorge Benítez. El 5, Escoltado, Arnaldo Portillo. El 6, Depredador, Marco Rivas. Y el 7, Muy Tremendo, Juan Figueredo. Arranca la última triple, 40.000 el costo. Y el pozo garantizado aumentó a 23 millones de guaraníes.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 23 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y se cierran las ventanillas. En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 23 millones de guaraníes, pozo garantizado.
3 minutos y finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. 23 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 5, escoltado. Le toma pequeña ventaja al número 1. Trago fuerte. Tercero se desempeña el 3, Perfume de Rosal. En la cuarta ubicación lo hace el número 2. Curioso, más abierto se desempeña el 7, Muy Tremendo. Los competidores comienzan a enfrentar el codo con el número 5, escoltado, enseñando el camino. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 7, Muy Tremendo. Tercero se desempeña el número 3, Perfume de Rosal. Cuarto viene accionando el número 2. Curioso, en la quinta ubicación se desempeña el número 6, Depredador. Los competidores en los últimos 500 metros, el 5 escoltado, 3 cuerpos y media de ventaja sobre el 7, tercero el 3, cuarto mejorando el 6 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Número 5 escoltado intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 7, Muy Tremendo. Tercero se desempeña el participante número 3, Perfume de Rosal. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Número 5 escoltado. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7, Muy Tremendo. Tercero se desempeña el número 6, Depredador. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. El número 5 escoltado. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 7, Muy Tremendo, que insiste por dentro. Tercero lo hace el número 3. Últimos 50 metros de carrera de punta a punta el 5 escoltado y Arnaldo Portillo, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7, tercero el 3, cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 5, Escoltado. Segundo el 7, Muy Tremendo. Tercero el 3, Perfume de Rosal. Cuarto el 4, Aila Secura. Quinto el 6, Depredador. Sexto el 2, Curioso. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 9 segundos, 2 centésimos, ganada por 2 cuerpos y 1/4 del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos por el ganador del 5, 18.500 guaraníes. Llave directa 5-7, 39.700 guaraníes. Trifecta 5-7-3, 22.900 guaraníes. Duplo 7-5, 17 aciertos, 64.600 guaraníes. La primera triple acertaron 241 boletos, su valor 119.300 guaraníes. La segunda triple acertaron 14 boletos, valor de enganche 133.900 guaraníes. Triple que finalizaba con 7 aciertos, 608.200 guaraníes. Y el pick 4 que culminaba con un solo acierto, 4.310.500 guaraníes. En los monitores vamos a mostrar el desarrollo de la sexta carrera.
Ya tenemos la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Santa Anita, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. No corren el 6 y el 8, competencia sobre 2000 metros en pista de césped. Favorito se muestra el 2, Maltese Falcon, seguido en las apuestas por el 1, Calm Sea. Tercer jugados, 2 competidores, el 3, Order and Law, y el 9, Living Life. 16 minutos exactamente para que finalicen las apuestas. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y finalizan las apuestas.
3 minutos, finalizan las apuestas. El duplo en esta séptima carrera tiene un pozo garantizado de 5 millones de guaraníes. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el segundo pase de la última triple. El enganche tiene un valor de 119.000 guaraníes y juega por un pozo garantizado en 23 millones de guaraníes. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Largaron. Sale a comandar las acciones el participante número 1, Cam C. Le toma 2 cuerpos de ventaja al número 7. En la tercera ubicación se desempeña el 3. Cuarto viene accionando el 5. En la quinta ubicación se desempeña el 2. Más atrás el 4. Cierra marcha el 9. Los competidores ingresan en la recta por primera vez con el número 1. Corre con medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 7. En la tercera ubicación se desempeña el número 3, apareado con el 2. Abierto gana terreno el 5. Quedando en la séptima ubicación. En la sexta ubicación el 4. Sigue cerrando la marcha el 9. Cruzan el disco por primera vez el 1. Kamsi. Medio cuerpo de ventaja sobre el 7. En la tercera ubicación se desempeña expectante el número 2. Cuarto viene accionando el 5. Entre ambos el 3. Luego el 4. Cierra marcha el 9. Los competidores descontaron ya los primeros 800 metros de la prueba en 48 segundos 37 centésimas. El número 1 logra tirar cuerpo de ventaja sobre el 7. Tercero expectante lo viene haciendo por dentro el 2. Cuarto viene accionando el 5. En la quinta ubicación expectante lo hace el 3. Más atrás el 4. Sigue cerrando la marcha el 9. Los competidores ya en la recta opuesta. Todo sigue igual con el número 1, Kamsi. Cuerpo de ventaja sobre el número 7, More Rewards. En la tercera ubicación se desempeña por el lado anterior de la pista el número 2, apareado con el número 5, quedando en la quinta ubicación el participante número 3. Gana terreno por fuera el número 9, cierra la marcha ahora el 4. Los competidores comienzan a enfrentar ya el último codo con el número 1, Kamsi. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 7 que va resueltamente su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 5. Cuarto expectante lo viene haciendo el 2. En la quinta ubicación lo hace el número 3. Más abierto lo hace el 4. Y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco número 1. Kamsi intenta la disparada. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 9 que va en su búsqueda. Gana terreno el participante por dentro el número 2. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. El número 1 Kamsi, pequeña ventaja sobre el número 9 que hiciste por fuera. Pocos metros para el disco. Domina por fuera el número 9. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 1. Tercero 2. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera, primero el número 9, Living Life, segundo el 1, Camsey, tercero el 2, Maltese Falcón, cuarto el 7, More Wars. Tiempo empleado por el ganador, 2 minutos 35 centésimos, ganada por medio cuerpo, el segundo al tercero un cuerpo. Dividiéndose por ganador vacante, llave simple 1991, 150.000 guaraníes. Duplo 5-9, 2 aciertos, 185.500 guaraníes. Segunda triple, le acertaron 24 boletos, su valor 1.197.900 guaraníes, y la triple que finalizaba ha quedado vacante en los monitores de desarrollo de la séptima carrera. Les recordamos al público apostador, en esta octava carrera está en juego la llave directa, 10.000 al costo, 1.600.000 pozo garantizado, y la trifecta a un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.200.000 guaraníes.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. En esta octava y última carrera está en juego la última triple. Cuesta 1.197.000 guaraníes. Juega por un pozo garantizado en 23 millones de guaraníes. 5 minutos y finalizan las apuestas.
3 minutos y finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Todos colocados. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 3, Pain Runner. Le toma a medio cuerpo de ventaja el 7, My Dream. Tercera se desempeña por dentro el 1, Yeyun de Amor. En la cuarta ubicación lo hace el 4, Windy Ron Core, más abierto el 6, Bandido. Cierra marcha el 2, Robertinho. Los competidores comienzan a enfrentar el codo con el número 3, Pain Runner, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 7, My Dream. Tercero se desempeña el número 4, Windy Ron Core. Cuarto viene accionando el 1, Yeyun de Amor. En la quinta ubicación se desempeña el 6, Bandido. Sigue sacando la marcha varios cuerpos el número 2, Robertinho. Los competidores últimos 550 metros finales. El 3, Pain Runner, pequeña ventaja sobre el 7, My Dream, que mejora por fuera y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Asume comando el lote número 7, My Dream. Estira 2 cuerpos y medio de ventaja ahora sobre el número 6, Bandido. Tercero se desempeña el 1, Yeyun de Amor. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. La número 7, My Dream, firme en la delantera. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 6, Bandido. Tercero se desempeña el número 3, Pain Runner. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. La número 7, My Dream, con el triunfo asegurado. Varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 6, Bandido. Tercero el número 3 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primera la número 7, My Dream. Segundo el 6, Bandido. Tercero el 3, Main Runner. Cuarta la número 1, Jejun de Amor. Quinto el 2, Robertinho. Sexto el 4, Windy Roncourt. Tiempo empleado por la ganadora, minutos 9 segundos 84 centésimas. Ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, 3 cuerpos y un cuarto. Dividiéndose por ganador el 7, 14.600 guaraníes. Yavireita 7-6, 106.700 guaraníes. Trifecta 7-6-3, 120.000 guaraníes. Duplo 9-7, 31 aciertos, 161.300 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 20 aciertos, 1.150.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la octava y última carrera.